Este año ya sabemos que Apple no va a sacar en principio ningún producto más, ya queda un mes para que finalice el año y sobre todo hablando en el tema de los MacBook Pro. Sacó el MacBook Air con M2 hace unos meses y los MacBook Pro no se espera ninguna renovación hasta el año que viene. Yo creo que incluso septiembre, octubre tranquilamente o por lo menos a partir de abril, ¿no? Con lo cual, ya hace realmente un año entero que salieron los últimos MacBook Pro y como bien sabéis, los que sois habituales por aquí, yo tengo el MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M1 Pro. Y bien, lo que os quiero contar en este vídeo es mi experiencia después de un año entero usando el MacBook Pro a diario, bueno, menos cuando tuve COVID, que estuve una semana sin abrirlo. Pero por lo demás lo he estado usando un año entero, con lo cual os voy a contar realmente cómo funciona, que esto ya os lo podéis imaginar perfectamente, que es un ordenador que funciona a la perfección, pero sobre todo mi experiencia, cómo lo uso yo y para qué tipo de usuario creo que es mejor hacer esta compra o quizá decantarte por otra, ¿no? Con lo cual, ¿es una buena compra o no lo es? Mi experiencia después de un año entero con él. Ya sabéis, soy Mayalen Lleó y compañía y empezamos vídeo. Bueno, para empezar os voy a contar cuáles son los aspectos técnicos de mi ordenador, porque claro, obviamente todo depende también un poquito de eso, ¿no? Es el MacBook Pro 14 pulgadas, recordemos que hay el de 14 y el de 16 pulgadas. Yo os voy a hablar del de 14 pulgadas, 16 GB de RAM y 512 GB de memoria interna. Con lo cual, sí, ya os lo digo, el más básico dentro del MacBook Pro de 14 pulgadas. Y bien, vamos a empezar un poquito por la parte externa. Con este nuevo MacBook, la verdad que Apple hizo un cambio, ¿no? De golpe pasó de ser así de delgado los MacBook a ¡boom! Se engordaron todos un poquito y con ello un poquito más el peso. El peso ronda los 2 kilos, la verdad que realmente no es mucho y tampoco se nota mucho cuando lo llevas en la mochila. Obviamente se nota que llevas un ordenador, pero quiero decir que no es algo excesivo como por ejemplo si lo comparamos con el de 16 pulgadas, que ya estamos hablando de algo que realmente se nota que sí o sí lo llevas encima. Dicho esto, por los lados ya sabéis que tenemos diferentes conectores. Para mí es genial, la verdad, el conector de tarjetas, por ejemplo, lo utilizo muchísimo, es que lo utilizo obviamente a diario, como os podéis imaginar. Necesito pasar lo que estáis viendo ahora mismo al ordenador y como eso fotografías y más vídeos. Aparte de eso, los diferentes conectores que también uso mucho sería el de HDMI, ya que con ello simplemente conecto el cable de HDMI y tengo dos pantallas, con una pantalla externa obviamente, tengo dos pantallas, la del MacBook y la del monitor, o simplemente conecto, cierro pantalla y ¡pam! Tengo el ordenador en una pantalla mucho más grande y el ordenador lo tengo a un ladito sin molestar. Aparte de ello, obviamente utilizo mucho lo que es el Thunderbolt. El Thunderbolt lo utilizo tanto para trabajar desde el disco duro externo, ya sabéis, tengo el SanDisk, también os dejaré, de todos los productos que hablo os dejaré enlaces en la descripción. Tengo el pequeño SanDisk que utilizo, que muchas veces es que ni me paso la información. Directamente utilizo desde el SanDisk para trabajar desde él. Y para mí, ¿qué le faltaría en cuanto a conectores por los lados? Por ejemplo, el de auriculares lo he utilizado muy poco. ¿Por qué? Por una cuestión básica. Cuando me pongo los AirPods y ya me acerco, el propio MacBook me dice AirPods cerca, conectar, me lo pregunta, le doy a conectar por ejemplo y ya está. Y la verdad, en cuanto a lo que es el jack, lo he usado poquísimas veces, la verdad. Pero para mi gusto sí que le faltaría un USB-A, que esto se soluciona tan fácilmente con un adaptador que tengo con diferentes USB-A, ya que con uno tampoco hubiera sido suficiente. La verdad que necesitaría por lo menos, yo creo que 3 o 4 más, con lo cual no pasa nada. El adaptador tampoco es muy caro, lo llevas siempre encima y cuando lo necesitas lo conectas. Lo bueno que tiene varios Thunderbolts, con lo cual, por ejemplo, igual que en uno tengo conectado un adaptador
adaptador, en otro, por ejemplo, a veces tengo el iPhone conectado y, por ejemplo, lo tengo para que se esté cargando o si quiero hacer una actualización o cualquier cosa, con lo cual en eso la verdad que va súper bien. En cuanto al teclado, sigue igual de fluido que siempre, la verdad que es una sensación genial este teclado, es un teclado suave al tacto, es un teclado que es a gusto. Que sea 14 pulgadas, la verdad que el ordenador no hace que el teclado sea ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Para mí, la verdad, yo tengo unas bastantes manazas, sí que es como muy perfecto, se escribe súper bien con este teclado, es un tamaño realmente muy agradable para pasarte realmente horas pudiendo escribir, o por ejemplo cuando yo hago edición de vídeo con las teclas de funciones rápidas tengo que ir tecleando bastante, ¿no? Pues nunca he pensado me haría falta quizá un poquito más, no, la verdad que es perfecto y tiene la suavidad genial. Sí que es cierto que yo, como sabéis, llevo un pequeño plastiquito que protege el teclado para que, por ejemplo, sobre todo si algún día se me cayera un vaso de agua, por favor, toco madera, y no quiero que se me estropee por eso, y todo lo que sea poder evitar que un producto que vale tanto dinero y que espero que me dure tantos años se pueda estropear. Y otra de las cosas también que hace este plastiquito sobre todo es el tema de que las teclas no se desgasten, por eso en este tema no os puedo comentar nada porque están perfectas, ya que no están desgastadas, no se aprecia ningún desgaste porque utilizo este plastiquito tan fino. Y sobre todo evitar algo súper importante para mí también, que es el polvo, la suciedad, cuando no te das cuenta, las migas. Y por ejemplo muchas veces me pasa, ¿no?, que quizás estoy cenando y estoy acabando de editar el vídeo, subiendo el vídeo a YouTube porque no me da tiempo, con lo cual realmente la picamiga de pan o el polvo o incluso algún pelo de mi gato, de mi perro, siempre se puede meter dentro, y todo lo que sea pues evitar suciedad dentro del teclado siempre es lo mejor a mi gusto. Y en cuanto al trackpad, pues el trackpad otra maravilla, la verdad que con este cambio que hicieron en el MacBook sí que es verdad que lo ampliaron y el trackpad es un lujazo. Lo utilizo tanto, una vez sabes cómo dominar el trackpad, esas 4 funciones que te van absolutamente perfectos. Puedo tener, por ejemplo, una pantalla dividida, estar viendo información, por ejemplo, buscando información de noticias o cualquier cosa, y al lado estar tomando, por ejemplo, notas y hacer así, irme a otra pantalla que tengo abierta, a otro escritorio. Realmente es genial, es súper fluido, igual que por ejemplo cuando quiero mirar el calendario, que estoy muchas veces hablando por teléfono con los AirPods y por lo que sea, pues a ver qué día es, simplemente hago un simple desliz desde el lado y ya me sale de allí lo que yo tengo puesto, como por ejemplo temperatura y por ejemplo sobre todo el calendario, con lo cual la verdad que el trackpad que tiene este ordenador es un lujazo. En cuanto a la pantalla, como ya os comenté en otro vídeo que hice de este ordenador, la verdad que es increíble. El notch, ese notch que tengo mucha curiosidad por saber qué van a hacer con el próximo, viendo que con los nuevos iPhone lo han reducido a una redondita, ¿no?, con la Dynamic Island. Pero la verdad que el notch no molesta, de hecho para mí es un gran acierto. Cuando lo pones al lado de un MacBook más antiguo, por ejemplo el de 13 pulgadas, se nota mucho ese marco, se nota muchísimo, y con el notch la verdad que teniendo todos los widgets arriba, todas las cositas arriba, que tú tengas ahí el control de tu ordenador, saber lo que tienes conectado, lo que no tienes conectado, la verdad que va súper bien. Y la pantalla, en cuanto a la calidad que tiene, es una calidad increíble. De hecho, ya hace mucho que se dice que es una de las mejores pantallas actualmente que tiene un ordenador. La verdad que los negros son negros. Los negros son negros. Parece una tontería, ¿no?, esta frase, pero es cierto y se nota mucho cuando lo tienes uno al lado del otro. La verdad que a la hora de ver películas, a la hora de ver un vídeo, a la hora de ver cualquier cosa que necesites ver, realmente el que sea totalmente
totalmente negro se aprecia muchísimo. En cuanto al tema del brillo y el sonido, la verdad que el sonido es increíble. De hecho, yo muchas veces estoy quizá en el comedor, no porque tengo el estudio, pero estoy muy metida en el comedor porque desde allí muchas veces utilizo el MacBook, y cuando estoy allí en el comedor haciendo las cosas sí que tengo el mini HomePod, pero es como que no me acuerdo y me pongo la música incluso desde el MacBook, y a veces estoy cocinando en la cocina y desde el comedor se escucha perfectamente la música, con lo cual realmente los altavoces es otro lujazo que tiene. Y el sonido da fuerte, la verdad. No es algo que digas, se queda flojo de sonido. No se queda flojo. Y en cuanto al brillo, más de lo mismo. Yo realmente siempre lo tengo más o menos sobre la mitad, quizá un poquito más arriba, y es genial. Igual que eso, también puedes controlar el brillo de las teclas, que yo, por ejemplo, por el tema de la batería, que ahora hablaremos de la batería, por el tema de la batería, pues sí que me gusta, ya que las veo igualmente cuando es de día, pues sí que es verdad que me gusta tener siempre el brillo quitado. Pero cuando, por ejemplo, estoy a veces trabajando desde la cama con el ordenador, sí que es verdad que simplemente le doy un poquito de brillo y ya está, es genial. Y siguiendo hablando de la pantalla, pensaréis, vale, ¿y 14 pulgadas realmente son suficientes? Mira, por ejemplo, es curioso porque cuando tengo, por ejemplo, la pantalla dividida, como os digo, estoy quizás mirando una noticia al lado, buscando información o cualquier cosa, por ejemplo, para un nuevo vídeo, y al lado estoy apuntándome todas las cosas para que, por ejemplo, todas las cosas en el guión para que, por ejemplo, no me deje nada de lo que os quiero contar. Para mí es perfecto, la verdad, no echo de menos una pantalla, pero en cambio cuando estoy haciendo edición de vídeo, allí sí que echo de menos una pantalla un poquito más grande, cosa que es normal. Pensar que yo, por ejemplo, para editar vídeo utilizo el DaVinci Resolve, y claro, tienes en la zona de abajo, en la parte donde tienes puesto el vídeo, tienes puesto el sonido, tienes puesto, si por ejemplo tienes otra canción, luego tienes arriba, por ejemplo, los títulos, luego si le he puesto otro vídeo encima de transición, etcétera, etcétera. Luego arriba a la derecha tengo yo lo que estoy viendo, y arriba a la izquierda tengo todos los vídeos, por ejemplo, que quiero ir seleccionando y quiero ir añadiendo a lo que es toda la línea de reproducción, ¿no?, del vídeo. Pero por ejemplo, cuando le doy a ajustes, por ejemplo, si quiero que una parte del vídeo, por ejemplo, salga más cerca, o el título, por ejemplo, le quiero cambiar la letra y poner la tipografía que a mí me gusta, o en el color que a mí me gusta, pues ahí sí que es verdad que tengo que coger y desplazar hacia el lado, porque digamos que no es suficientemente cómodo. En cuanto a eso, si por ejemplo lo necesitas para edición de vídeo, ya os digo, la mayoría de las veces edito así desde el ordenador y no me importa tener que ir quizá desplazando, pero sí que muchas veces, si el vídeo por ejemplo es muy largo, cualquier cosa, vengo al estudio, conecto rápidamente el monitor, y sí que es cierto que desde el monitor allí sí que no tengo que estar moviendo, y al final es tiempo que ahorras a la hora de tener que estar deslizando de un sitio a otro, y simplemente vas con el ratón rápido dándole a todas las cosas. Por eso os comento si 14 pulgadas pueden ser suficientes o no, pues depende lo que hagáis. Ya os digo, si es algo muy específico, como por ejemplo la edición de vídeo, quizás se os va a quedar un poco corto, pero ya os digo, la mayoría yo lo hago así, pero en otros casos la verdad que es más que suficiente esas 14 pulgadas con ese marco tan fino a los lados y con ese notch, aprovechando que lo que tiene es más pantalla de lo que habíamos tenido hasta ahora. El tema de la batería, por ejemplo, yo hace un año que lo tengo. Justamente ayer estaba mirando para hacer este vídeo y estaba mirando cuántos ciclos de batería había tenido. Estoy en unos 130 y algo ciclos de batería en un año. Ya os digo, es un ordenador que lo uso desde que me despierto. Normalmente todos los días hago lo mismo, desde que me despierto hasta que casi me llega la noche, las 10 de la noche. Obviamente hay momentos de pausa donde simplemente bajo la pantalla y ya está, pero es un ordenador que la batería dura muchísimo. En cuanto a los ciclos, os comentaba, por ejemplo, yo tengo unos 130 y algo ciclos de carga y la batería ya me ha bajado a un 93%, que es el máximo que ahora el ordenador me carga.
Con lo cual, yo creo que durante un año más el uso que le doy diariamente, creo que está muy bien. Aparte de ello, ya os digo, en cuanto al rendimiento del ordenador, la verdad que yo para lo que hago cero problemas. Si ya llega un punto donde quizá dices necesito más, yo he visto vídeos, he visto muchas opiniones donde gente dice que realmente pasar del chip M1 Pro al M1 Max, la diferencia realmente es poca, pero sí que es cierto que se nota a la hora de quizás si lo llevas al límite ese ordenador, cuando estás renderizando un vídeo, cuando estás exportando ese vídeo, por ejemplo, sí que quizás, claro, te va a ir más rápido y te va a ser más eficiente. Y con la eficiencia del chip también está el tema de cómo se calienta o no el ordenador. La verdad que en cuanto a calentarse, los únicos momentos que he visto yo que quizás se me ha calentado mucho ha sido, por ejemplo, cuando hace un tiempo hacía directos por Twitch. Tenía muchas cosas conectadas, muchísimas, el micrófono, por aquí la cámara, por ahí el teclado, por aquí el ratón, etcétera, etcétera. Tenía muchas cosas a la vez y aparte la capturadora hacía que el juego lo vieran las personas, más las interfaces, más las transiciones, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento sí que notabas y decías, vale, está caliente cuando llevo un rato, pero eso de caliente, decir, ostras, quema, en ningún momento, nunca me ha pasado. De hecho, ya sabéis que todos los sábados suelo hacer directo con vosotros y nunca se me ha calentado nada cuando hago directo, por ejemplo, por YouTube. Nunca, 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 ya que sí que pongo menos cosas, simplemente tengo el ordenador, la pantalla, el teclado, el micro y la verdad que diría que poca cosa más. Quizá también conecto el iPhone, lo utilizo también de cámara. Y la verdad que, a ver, son bastantes cosas y ya os digo, cero, o sea, en cuanto a que notes que está caliente, cero. Así que la verdad que creo que el rendimiento de este ordenador es bastante grande. Yo sí que los vídeos no los exporto en 4K, por ejemplo, no edito vídeos en 4K, pero sí que es cierto que, por ejemplo, he editado vídeos a 30 frames por segundo, incluso he subido alguno a 24 frames por segundo, que eso es como que tiene que hacer mucho esfuerzo para realmente cada frame, digamos, cada segundo, para que no entienda el tema de los frames, cada segundo tiene mucha más información. Pues cuando he exportado vídeos, de hecho hace poco uno de los que hice lo hice en 24 frames y creo que duraba 19 minutos. Ese vídeo, que es el de los AirPods de tercera generación, lo exporté y quizás me tardó 5, 6 minutos como mucho y la verdad que súper bien, no he tenido ningún fallo, la verdad. Para mí uno de los fallos, digamos, que tiene este ordenador es el tema de la cámara. La cámara de FaceTime, aunque la mejoraron y está a 1080p, sinceramente yo esos 1080p es que no los veo reflejados. A mí me falta calidez. De hecho lo podéis comprobar de los primeros directos, lo podéis comprobar en los directos que he hecho, que allí utilizo la cámara del MacBook y la verdad, yo es que 180p yo no veo que realmente es como si fueran 750, creo que son 750. La verdad, ahí creo que hay un fallo y creo que esa cámara la tendrán que mejorar un poquito más, ya que no estamos hablando de un ordenador básico ni de gama base, estamos hablando de un ordenador que lleva el apellido Pro, con lo cual creo que allí le falla un poquito. Sí que es cierto que en mi caso, pues la cámara, la verdad que tampoco es que la utilice mucho y la utilizo en pocas ocasiones si hago algún FaceTime o algo así y es más que suficiente, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que ahí sí que para mi gusto tendrían que haber mejorado un poquito más, aún más, esa cámara. Y bien, dicho esto, ¿para quién es este ordenador? Realmente yo creo que si por ejemplo ponemos 100 personas, de esas 100 quizás un 40% se lo comprarían y de ese 40% quizás un 23% lo llevarían hasta el extremo.
este ordenador, ya que sí que es verdad que, por ejemplo, yo no lo llevo hasta el extremo este ordenador. Sí que, bueno, me lo compré porque en ese momento tenía un gran descuento y sobre todo porque ya llevaba mucho tiempo detrás de un portátil que sobre todo me dure muchos años, que pueda hacer muchas cosas, porque igual que ahora estoy haciendo estos vídeos, mi intención obviamente es hacer otros tipos de vídeos a veces que requieren un extra de esfuerzo por el ordenador. Decidí apostar por este ordenador, decidí apostar por el tema de que tenga un lector de tarjetas, que tenga el HDMI, ya que, por ejemplo, sin ir más lejos, si necesitas un adaptador de HDMI oficial de Apple, ya son 80 euros. O sea, claro, a veces te pones a sumar y luego dices, hombre, por aquí por allí vas sumando y a ver, al final es dinero. En cuanto a la pantalla, lo mismo, me parece una pantalla excelente y es un ordenador que, ya os digo, uso cada día, diario, tranquilamente, como unas 10 horas tranquilamente lo puedo utilizar, ya que lo uso tanto para trabajo como para temas personales. Y la verdad, es un ordenador que sí recomendaría a muchísima gente. Si estás pensando en comprarte este ordenador o estás pensando, por ejemplo, indecisa en comprarte un MacBook Air con el chip M2, sí que es cierto que el chip M2 es súper potente y el MacBook Air es absolutamente genial. Es un ordenador encima más fino, en ese color azul absolutamente precioso, y la verdad que más o menos si los pones a comparar, yo creo que están mucho al mismo nivel en cuanto a capacidad de hacer cosas y en cuanto a capacidad de rendimiento y también la capacidad de... Así no se puede grabar, de verdad. Y en cuanto a capacidad de la experiencia que te puede ofrecer ese ordenador. Sí que el Pro tiene algunas cosas que el Air no tiene, pero por lo demás, la verdad que te recomendaría tanto uno como otro. Pero si tú tienes claro que lo tuyo es hacer trabajos pesados, como os decía, edición de vídeo, por ejemplo, eres ilustrador, diseñador gráfico, interiorista, haces cosas, render en 3D, por ejemplo, es un ordenador que te va a ir genial, que te va a fluir y que la verdad no vas a tener quejas con él. Y sobre todo es algo que yo valoro mucho, que no estás haciendo una inversión para 2-3 años, no, estás haciendo una inversión mínimo 5 años, yo creo, a alto rendimiento. Este ordenador te va a durar, ¿no? Y luego los otros años, pues obviamente el rendimiento va a ser algo diferente por el tema de que toda la tecnología avanza, pero por lo demás, la verdad, vas a tener un ordenador para muchísimos años, una carrera entera y una carrera más el máster entero. Con eso no vas a tener problemas. Así que realmente creo que es un ordenador que vale mucho la pena. Yo estoy muy contenta, la verdad, pero súper contenta, y sin duda va a ser mi ordenador para muchísimo tiempo, y vosotros, por supuesto, como siempre, lo vais a ver. Cualquier duda, cosa que me haya dejado, por supuesto, lo podéis comentar por aquí abajo, que ya sabéis que siempre os responderé. Y ahora os dejaré con un par de vídeos relacionados que puede que os interesen, y mi agradecimiento a los miembros del canal, que por supuesto os podéis hacer miembro de este canal y ayudarme así de una forma muy pequeñita, pero para mí muy grande, en poderos traer más vídeos, más reviews y más productos y más opiniones. Así que hasta aquí el vídeo, os dejo, y como siempre ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.